Bienvenidos a nuestro programa Un psicólogo en casa, que se emite en vivo todos los jueves a las 4 de la tarde en nuestro canal Vive Upau TV 3.1 HD y a través de nuestro Facebook Live. El día de hoy vamos a abordar un tema muy delicado y a su vez muy importante frente a la situación, frente al contexto que hoy en día estamos viviendo. Nuestro tema del día de hoy es el duelo en tiempos de COVID. Primero voy a presentar y darle la bienvenida a mi colega amigo Luis Felipe Isla. ¿Qué tal, Luis Felipe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Yesluy. Buenas tardes para todas las personas que nos siguen por la televisión y por las redes sociales. Feliz de estar acá otra vez en un programa más. Ya vamos por el 6º programa. Un tema muy interesante, un tema para reflexionar, un tema para ayudar a las personas, que tiene que ver con el duelo, con esta etapa. A veces, por tener buenas intenciones, no ayudamos. Entonces, la idea siempre es tener estos conocimientos psicológicos que nos permitan entender toda la dinámica psicológica, terapéutica que tiene que ver con el duelo. Un tema muy interesante y para eso estamos, para aclarar dudas sobre el tema de las redes sociales, para sus comentarios. Y vamos a empezar con una nota que ha preparado el equipo de producción. El duelo es un proceso psicológico natural que se produce tras una pérdida, ausencia, muerte o un abandono. No todas las personas asimilan este proceso de la misma manera, en el mismo tiempo, ni pasan por todas las fases, según explica la docente de la Escuela de Psicología de la UPAO, Fátima Espinosa. La primera etapa es la etapa de la negación, donde la persona definitivamente se niega a poder aceptar la noticia que le están dando. La siguiente etapa es la etapa del enfado, donde brota la rabia de una manera natural por la noticia que se recibe. La etapa de negociación, que es un proceso muy personal. La etapa de miedo o depresión, que también varía de persona en persona en cuanto a los tiempos que dura este miedo o esta depresión que siente la persona. Y la etapa de aceptación. Es una etapa definitivamente que no es fácil, ¿verdad? Porque la persona no asimila el hecho de que perdió algo, ¿no? Es difícil. Sin embargo, en la medida que la persona pueda aceptar la pérdida que ha sufrido, va a poder cicatrizar esta herida que el duelo deja cuando lo vivimos. A la fecha, en el Perú, la cifra de fallecidos por COVID-19 supera los 29.000, una pérdida muy difícil de asimilar en la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, donde muchas veces no se da una despedida como la que estábamos acostumbrados. Si bien es cierto, depende de nuestra cultura, de nuestras costumbres, nosotros hemos estado acostumbrados a vivir o a realizar un funeral que definitivamente ayuda al proceso de la recuperación y de la reparación que necesitamos en ese momento. La tristeza va a venir en este momento y si tienes a un amigo al lado es mucho más llevadera, por así decirlo. Sin embargo, ahora con el confinamiento, la distancia que debemos tener, no podemos hacer eso. Entonces, estamos viviendo de una manera no adecuada el duelo y nos puede dejar cicatrices que nos van a marcar en el futuro de una manera muy notoria en el ámbito emocional. La especialista señala que ante estas circunstancias es fundamental realizar un rito de despedida de manera simbólica y respetar los tiempos personales para retomar cada proyecto de vida, asumiendo la pérdida de un ser querido. Si has perdido un ser querido, asúmelo y despídete de esa persona. Puede ser a través de una carta que lo elabores de manera individual, pero no dejes de expresar tus emociones. Tenemos que desplazar los momentos tristes que hemos vivido con esa persona y por el contrario recordar lo agradable, lo bonito, el legado que nos deja esa persona. Permítete continuar con tu proyecto de vida, permítete continuar sabiendo que esa persona se sentiría orgulloso de ti porque has podido levantarte. Desde Un psicólogo en casa, toda nuestra solidaridad con las familias que han perdido a un ser querido en esta pandemia. Mucha fuerza para todos. Agradecemos la participación de nuestra gran amiga, colega, nuestra docente también de nuestra casa de estudios, la psicóloga Fátima Espinosa, quien nos ha dado una visión
amplia con respecto a todo el proceso que implica el duelo, que es un tema en el que hoy en día muchas personas, muchas familias estamos padeciendo, ¿no? La pérdida de un ser querido es irreparable y trae como consecuencia un grado de afectación enorme en nuestra vida en general. ¿Qué opinas, Luis, al respecto en relación a la nota que nuestra colega Fátima Espinosa ha podido compartir con nosotros? Yo creo que Fátima resalta muy bien que el proceso de duelo son etapas. Acá hay que entender que estas etapas tienen una progresividad y tienen una razón de ser. El tema del duelo pasa por un tema emocional, es como hay una represa de emociones y cuando se da el duelo, esta represa se rompe y hace que todas las emociones aparezcan. Entonces lo que tenemos que partir, y Fátima nos remarca bastante, es aceptar que es un proceso, primero. Después que las emociones se tienen que expresar. Yo creo que esto es muy importante porque a veces las personas no están acostumbradas al mundo emocional de las demás personas, como que si llora, grita, se desespera, uno se asusta, el vasito de agua, o comienzan a dar frases motivacionales, no, ya va a pasar, no. Yo creo que acá es el hecho del silencio respetuoso y entender que la persona tiene todo el derecho, o las personas, a expresar este mundo emocional. Y la emoción, así como aparece, va a ir disminuyendo. Yo creo que nosotros, como terapeutas, Yesluy, entendemos que la emoción aparece, es una emoción abrupta, es una emoción intensa, pero esta emoción intensa va a ir disminuyendo. Si se corta, es el problema. Yo por eso creo que hay que entender las fases. La fase de negación, la fase de aceptación, la fase de comenzar a asumir y después todas las estrategias que Fátima nos ha ido diciendo con respecto a la aceptación. Es muy doloroso, pero es parte de la vida, tener que eso son cicatrices que nos hacen crecer y sobre todo aceptar. Los hechos se tienen que aceptar, por más duros que sean, tenemos que seguir adelante. Así es, Luis. ¿Te parece si vemos una lista de frases, ¿no?, que se recomiendan decir y no decir en estos casos? Claro. Según la Organización Panamericana de la Salud. ¿Bien? Porque estamos hablando y estamos haciendo mención hacia los mensajes que transmitimos a las personas cuando están siendo afectadas por la pérdida de un ser querido, ¿no? Estamos observando en esos momentos una serie de frases donde nos indican, ¿no?, digamos, las frases que nos recomiendan y que no nos recomiendan decir ante estos casos. A ver, Luis, veamos algunas de ellas. Dice, en vez de, dice, ya vas a ver que esto pasará. A ver, Yesluy, ¿qué es lo que se tiene que decir o se tiene mejor decir es? Claro, en vez de decir, ya vas a ver que esto pasará, mejor decir, entiendo que es difícil y doloroso. Es un proceso. Un proceso. ¿Bien? Exacto. Es decir, cuando nosotros le decimos a las personas que esto va a pasar, es como que estamos inmediatamente trasladando a que no importa tanto lo que estás pasando ahora, esto ya va a acabar, ¿no? Esto ya va a pasar, pero es mejor dar un mensaje dirigido a te entiendo, te comprendo, ¿no? Entiendo tu situación, sé que es muy dolorosa, sé que es muy difícil, pero esto implica un proceso, ¿cierto? Que justamente era el proceso de los que nos estaba comentando nuestra colega Fátima Espinosa. Bien. Tenemos otra frase. Claro, ahí dice, hay gente que lo está pasando peor. Esa frase, nosotros sabemos como terapeutas que el comparar en estos momentos de estallido emocional no es lo mejor. Ahí sería hacer una pausa, un silencio y dice, en estos momentos es válido sentir. Acá lo importante es que la gente tenga, o la persona tenga derecho a sentir. La emoción tiene que ser validada. Yo no lo puedo cortar diciéndolo, hay gente que está peor. Tú estás bien, entonces creo que por ahí no va. Yo creo que la OMS es muy válido al decir, es validar la emoción, o sea, es permitirle a la persona que lo experimente y que así como lo experimenta también se va a ir calmando. Yo no sé, Yesluy, ¿nos ayudas con la otra fase? Así es, que tan importante, Luis, es validar las emociones, ¿no? Es decir, no tratar de ocultarlas o negarlas o de compararlas, porque cada emoción que experimenta cada persona es válida, tal cual es, en la magnitud que se presente. No podemos dar un calificativo a nuestras emociones,
o darle o consignar como que una emoción es negativa, una emoción no debe de darse, sino como que es una expresión, ¿no? Y que toda expresión, toda emoción ante este proceso de duelo es válido. Tenemos otra frase como, no debes sentirte así. ¿Cuántas veces decimos eso, no? Quizás vemos a una persona muy triste, cabizbaja, que no quiere salir del cuarto, que no quiere realizar sus actividades como antes, y nosotros de repente, por quererles dar una motivación o querer ayudarles, porque no tenemos una intención negativa, sino que queremos apoyarlos y ayudarlos, le decimos, pero no debes sentirte así. ¿Por qué tanto tiempo estás encerrado? Ya no debes de seguir así. Entonces, estas frases, ¿no?, conllevan a que la persona no se sienta validada, no se sienta entendida, no se sienta comprendida. Entonces, ¿cómo podemos transformar esa frase con pensemos en qué pudiese hacer para, ¿no? Pensemos en qué pudiese hacer para, ¿no? ¿Cómo qué, por ejemplo? Es decir, Claro, no yo creo... Sí, sí, termina la frase. no te escucho, Leslie. No, yo lo que iba a comentar es que en general tenemos miedo a las emociones. Entonces vivimos en una sociedad donde está basado en el razonamiento y el pensar que dando frases motivacionales las personas se van a calmar. Cuando ocurre un tema de duelo, entender que, como tú dices, la emoción debe ser validada y aprender a discriminar. Por eso dice, en vez de, que solemos decir es, no debes sentirte así. Y eso es para todo en general, no solamente para un tema de duelo. Y hay que entender que las personas tienen derecho, o sea, y tengo derecho a sentir mi mundo emocional. Si tengo un proceso de duelo, duele, me incomoda, me fastidia, tengo ganas de llorar, siento que el mundo... Hay tantas experiencias subjetivas y estas experiencias tienen que ser expresadas. Y cuando son expresadas y entendidas, porque estamos hablando, el proceso de duelo, como bien hablaba Fátima, es entender y cerrar. Entonces yo creo que va por ahí, darle cabida, o sea, que la familia no le tenga miedo a esta expresión abrupta, a esta expresión intensa de nuestro mundo emocional, porque es la forma de curar una herida, la forma de ir sanando, o sea, duele. Y si duele, a partir de ahí ese mundo, esa emoción va a ir disminuyendo. Así es, ¿no? Y dejar que los familiares puedan exteriorizar lo que piensan y lo que sienten frente a este evento tan doloroso que es la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Vemos también otras frases como el tiempo lo cura todo, ¿cierto? Muchas veces hemos dicho, tranquila, ya va a pasar, esto va a pasar, el tiempo lo cura todo, ¿bien? Entonces, la recomendación que nos brinda la Organización Panamericana de la Salud es, en vez de decir ello, es decir, estoy aquí para acompañarte, ¿no? Estoy para acompañarte en tu dolor, ¿no? Cuenta conmigo. ¿no? Estoy dispuesto a apoyarte, a ayudarte, a ofrecerte mi apoyo incondicional, ¿cierto? Permite a que la persona se sienta acompañada, no limitada, sino que le permite a esta persona expresar tal cual lo que está sintiendo y lo que está, digamos, causando en todo su mundo interior esta gran pérdida, ¿bien? Y la última, vemos una más, como hazme caso, me ha pasado. ¿Cuántas veces de repente también hemos dicho eso? Hazme caso, yo también ya lo he pasado, ya lo superé, ¿no? Y hay que entender algo muy importante, Luis, ¿no? Que cada persona es única e irrepetible. Y que cada persona va a vivir y va a experimentar y va a procesar este duelo de forma particular, ¿cierto? No todas las personas lo van a experimentar de la misma forma, no todas las personas van a estallar en llanto, por ejemplo, no todas las personas van a deprimirse, o quizás no todas las personas van a generar un cambio en su vida, pero hay otras que sí. ¿Por qué? Porque ahí vemos la variedad, ¿no? Vemos que nosotros las personas somos un mundo complejo, distinto, y cada persona va a procesar este duelo de manera, ¿no?, distinta, ¿no? Diversa. De manera muy indistinta. Así es, ¿no? Entonces, hemos visto, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, de acuerdo a la nota que nuestra gran amiga, colega, ha compartido con nosotros acerca de todo lo que implica el proceso del duelo, vemos que hay algo aquí hoy en día, bajo el contexto de la emergencia sanitaria, que hay algo muy particular, ¿cierto, Luis? El hecho de que
estamos acostumbrados a despedirnos de nuestros seres queridos bajo un cierto ritual, ¿cierto? Y hoy en día ya no es así, no es posible, no es permitido, y es porque justamente por seguir con los protocolos para evitar la propagación del virus. Entonces, el hecho de que no podamos despedirnos de nuestros seres queridos como quisiéramos es lo que puede generar mucha frustración en las personas, ¿cierto? ¿Qué opinas, Luis, con respecto a los rituales que usualmente teníamos y que ahora se tienen que redefinir, ¿no? Claro, yo creo que todo ha cambiado y bien dice la nota, tenemos que trabajar mucho en estos rituales. El ritual tiene una finalidad, es finalizar una etapa y dar un cabida a otra. O sea, la vida tiene sus etapas, así como están las estaciones, día y noche, todo pasa y hay una secuencialidad. Estos rituales tienen por finalidad cerrar un proceso. O sea, el proceso de duelo lleva ciertas etapas. Ya tenemos acá las frases que hemos estado conversando que se deben utilizar y ahora estamos centrados muchos en el cerrar. Lamentablemente, por las características de la emergencia, no podemos hacer este ritual socialmente aceptado que tiene que ver pues con el velar al familiar, a la persona querida, un espacio para ir cerrando, como que estos tres días uno acompaña el duelo, cierra el duelo, viene la familia. Hoy no tenemos ese espacio social que nos permite cerrar. Entonces ahí la colega nos presenta varios rituales y uno de esos es la carta, este ritual que tenemos que tiene por finalidad cerrar. Yo tengo que cerrar y pasar de una emoción más sosegada, como de una emoción explosiva, que es aceptar la realidad, a una emoción más sosegada. Es como que ya voy entendiendo, pero eso toma tiempo. Y para dar ese salto de una emoción explosiva a una emoción más sosegada, más tranquila, tenemos el ritual. Yo creo que la finalidad del ritual, creo que ahí estamos de acuerdo, Yesluy, es permitir esta transformación emocional a un mundo más sosegado, más de aceptación, más de llevarlo internamente. Es como que la persona pasa a estar dentro de mí, a integrarla dentro de mis propias experiencias como algo muy subjetivo. Yo ya entiendo y tengo que continuar con mi vida. Yo creo que por ahí vamos. Así es, ¿no? Qué tan importante es poder tener nuestro ritual de despedida con nuestro ser querido. Sí. Bien, una despedida simbólica. Es cierto que bajo este contexto no podemos realizarlo como quisiéramos, pero nosotros somos personas capaces de poder elegir un ritual digno, ¿no? Para esa persona querida, amada, ¿no? Poder darle esa despedida simbólica, poder darle un tributo a su honor, ¿no? Es decir, darle un acto de amor a esa persona que ya no va a estar físicamente con nosotros, pero que va a vivir, ¿no? En nuestros recuerdos, va a vivir en cada acción que nosotros podamos, incluso en su honor, ¿no? Poder transmitirle nuestro amor y todo lo que el grado de significancia que tenía en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo contribuyó esa persona en nuestra vida? ¿Qué apreciaba él de mí? Bien, y bueno, la colega mía Fátima nos dio ciertas luces con respecto a algunas pautas, con algunos rituales que podemos hacer. Y todo va a depender del caso, ¿cierto? Y nosotros sabemos que en nuestro programa Un Psicólogo en Casa tenemos nuestro segmento que es de consultas en vivo, que justamente es para poder conocer sus comentarios, sus casos, porque sabemos de que la realidad no es igual en todas las personas, en todas las familias. Entonces, al volver vamos a continuar leyendo sus comentarios y respondiendo sus consultas que ustedes nos realicen a través del Facebook Vive Upau TV HD. Una breve pausa y regresamos. ¿Cuáles son los principales síntomas de la enfermedad del nuevo coronavirus? El cansancio, la sensación de aumento de temperatura, el dolor de pecho o espalda, la pérdida del olfato y el gusto, la confusión, el dolor de cabeza o malestar general son los síntomas que caracterizan esta enfermedad causada por este nuevo virus. También pueden aparecer síntomas respiratorios, como el dolor de garganta, tos, dificultad para respirar o congestión nasal, así como síntomas gastroentéricos, como la diarrea, náuseas o vómitos. ¿A qué números debo llamar?
Si presentas más de uno de los síntomas mencionados, no dudes en llamar a los siguientes números. 113 Infosalud, línea exclusiva para personas con síntomas de coronavirus. 911, línea integral de seguridad y emergencias. 107 eSalud. 106, sistema de atención móvil de urgencia. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Primer strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Segundo strike. ¡Soy el mejor bateador del mundo! Tercer strike. ¡Wow! ¡Soy el mejor lanzador del mundo! ¡Claro que sí! Confianza. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Continuamos con un psicólogo en casa. Tenemos el segmento de preguntas, comentarios en vivo sobre este tema que nos tiene a todos muy sensible, que tiene que ver con el tema del duelo, que tiene que ver con el tema de cuando un familiar muy cercano, un amigo fallece, y cómo esto psicológicamente nos afecta. Sobre eso estamos conversando con Yeslui, sobre esta, ya hemos tenido el tema de las frases, y ahora estamos en el desarrollo de consultorio en vivo. A ver, Yeslui, si nos ayuda, si ya tenemos por ahí personas que nos están comentando para responder sus preguntas. Sí, claro que sí, Luis. Te comento, nos escribe la señorita María Gracia Rodríguez Maza. Un saludo especial para ella, agradecerle por su participación el día de hoy. Nos está comentando: muy buenas tardes. En mi caso, a mí me pasó algo muy extraño. Fallecieron dos familiares y realmente me dio mucha pena. Pero sin embargo, no siento que sea real. O sea, siento que aún no lloro realmente la pérdida porque no termino el darme cuenta que ya no están aquí y no sé si eso sea normal. Agradecerle a María Gracia. Yo creo que acá hay que diferenciar varias cosas. De manera general, vivimos socialmente reprimiendo nuestras emociones. Una de las grandes causas que generan muchos conflictos psicológicos es la represión de nuestro mundo emocional. Entonces no hay que verlo en términos de normal o anormal, sino hay que verlos en función del tiempo. Cuando ocurre un tema de duelo, es aceptar los hechos, pero de manera progresiva. Entonces yo creo que lo que habría que trabajar con nuestra amiga es que diferencie de que no se trata de sea normal o anormal. Se trata de un mecanismo. Todos, las personas, frente a una situación desbordante a nivel emocional, tenemos mecanismos de supervivencia. Es como que reprimo las emociones, niego la realidad, trato de pensar en positivo, trato de olvidarme. Entonces son mecanismos psicológicos para evitar el dolor. El detalle está que estos mecanismos psicológicos se van desgastando. Entonces, cuando hay un tema de duelo, se tiene que afrontar y asumir, porque si yo niego la realidad y no termino por aceptar los hechos, esto se va a volver crónico, o sea, va a perdurar. Yo creo que ahí estamos de acuerdo, Yeslui, en que si la emoción no se acepta, no se procesa, eso va a estar ahí como una piedra en el zapato, y va a estar ahí, y va a estar ahí, y va a estar ahí, y van a aparecer más conflictos, porque el tema del duelo es aceptar un hecho, vivir el duelo, lo que hemos estado hablando, aceptar el llanto, el sufrimiento, el dolor. Claro, es que también ahí hay que diferenciar varias cosas. Aparece la culpa, aparecen sensaciones ambiguas, aparecen muchos. Nuestro mundo emocional se vuelve muy conflictivo, aparecen emociones mezcladas. Entonces yo creo que lo que podemos recomendar es tratar de aceptar los hechos, aceptar
y no verlo en términos de si está bien o está mal. Las emociones, no, yo creo que Yesluy, ahí la mayoría de personas cree que las emociones son buenas o malas. Las emociones son como son y nosotros tenemos que aceptarlas. Lo que pasa es que tenemos mecanismos de represión o tenemos mecanismos de supervivencia frente a nuestro mundo emocional, que es negar, racionalizar, confundir o mezclar las emociones. Entonces yo creo que la salida va por ahí. Así es, claro que sí, Luis, ¿no? Y entender que la señorita está pasando por un proceso también de aceptación, ¿cierto? Y eso conlleva su tiempo. No podemos fijar un tiempo preciso para las personas porque cada uno maneja sus tiempos de acuerdo a su propia realidad y de acuerdo a su estructura y su personalidad incluso también, ¿no? Y debemos dejar muy en claro que las emociones no son buenas ni malas, podemos calificarlas o de repente consignarlas como agradables o desagradables, pero las emociones son las respuestas frente a una situación, un acontecimiento que fluye, que surge porque nosotros somos personas que respondemos frente a estímulos, ¿no? Las respuestas son emocionales y pueden ser muy diversas, muy diversas. Tanto es así que hay personas que están sufriendo un proceso de duelo, están atravesando un proceso de duelo y ni siquiera pueden llorar incluso, ¿no? Pasan, suceden, ¿no? En algunos casos. Incluso no lo logran asimilar inicialmente y pasa tiempo y recién inician con este proceso. Entonces, hay que mirar muchísimo la individualidad. Bien, lo que sí, sí hay consignado un duelo patológico, pero se consigna clínicamente ello cuando es un duelo que trasciende, que pasa más de un año y continúa, perpetúa en el tiempo, y hay un grado de afectación a más de 2 áreas de nuestra vida, es decir, a nuestra vida laboral, familiar, de pareja, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando de algo ya mayor, ¿no? Pero en el caso de la señorita vemos que es la pérdida, ¿no?, de 2 familiares y sí manifiesta que siente que pena, ¿no? Que aún no ha llorado, pero que debe permitirse hacerlo en algún momento cuando ella lo cree oportuno. Bien, porque como bien menciona Luis, puede ser también un tema de mecanismo de defensa, que a veces nosotros mismos nos negamos a expresar o a exteriorizar lo que en realidad sentimos. Y es como que muchos racionalizamos y decimos, no, no debo de sentir esto, no debo de estar llorando, no debo de sentirme así. Y reprimimos lo que pensamos, lo que sentimos, y nos causa más dolor incluso, ¿no, Luis? Claro, porque acá o sea, hay una idea, la idea tiene que ver con que el llorar es para los débiles. Entonces, socialmente hemos crecido que las emociones son malas y que deben ser rechazadas. Entonces, si yo muestro mi mundo emocional y me muestro y lloro, básicamente me muestro débil. Entonces, eso acentúa, porque si os ocurre un proceso de duelo, como que hay que ser fuertes. Ahora también depende del contexto y la individualidad. O sea, hay varias cosas. Acá tenemos otra pregunta, tenemos varias preguntas. Yo agradecer a nuestros amigos, a nuestros fans que nos escriben en un tema tan delicado. Tenemos una pregunta de José Guanilo. Él habla que en los países europeos no hay velorios, sino no hay ni danzas fúnebres, directamente a la cremación. ¿Esa es la mejor manera para desterrar estas costumbres en el momento actual? A ver, vamos comentando sobre esta pregunta de José Guanilo, de estas diferencias con respecto a cómo las diferencias geográficas, las diferencias culturales abordan el tema de la pérdida de un ser querido. Bueno, definitivamente nosotros nos desarrollamos bajo un contexto cultural, ¿cierto? Recibimos influencia de nuestra cultura. Y si bien es cierto, en otros países pueden desarrollar sus rituales de duelo de alguna forma en particular, considero que hay que darnos cuenta y mirar mucho cuál es nuestra realidad de nuestra cultura peruana, ¿no? Porque nosotros somos más expresivos, ¿no? Solemos expresar y exteriorizar lo que sentimos, el dolor ¿no?, de la pérdida, rindiendo un homenaje a esa persona, ¿no? Entonces, y va a ser muy difícil poder cambiar ello porque son como que, digamos, algo que hemos adquirido desde muy pequeños, ¿no? Entonces, como que sí, por ejemplo, lo que nos gusta, nuestras preferencias, hasta la forma en cómo caminamos, bailamos, y todo ello es prácticamente influencia de nuestra cultura, ¿no? Y cambiar eso es muy complicado, es muy difícil, ¿no? Porque nos hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida bajo ese contexto.
Y es por eso que cuando nosotros, por ejemplo, vamos a otros países, nos parece extraño muchas costumbres, muchos hábitos, muchas reacciones, porque nuestro Perú, nuestra región, incluso en el norte, tenemos nuestra propia particularidad. Yo creo que hay que permitirnos enfocarnos en cómo es nuestra cultura, ¿no? Hay influencia, claro, de algunos otros países, pero hay que permitirnos darnos cuenta cuál es nuestra realidad, ¿no? Aquí en el Perú existe mucho la necesidad de expresar y sentirnos acompañados en este proceso del duelo, ¿cierto? No sé qué opinas tú, Luis, al respecto. Sí, yo creo que somos una cultura muy expresiva, la cultura europea, asiática, africana, depende mucho del contexto. Nosotros somos muy alegres, y hemos entrado en un nivel de sociabilidad muy amplio, a diferencia de otros países que son, entre comillas, más fríos. Entonces yo creo que esto depende mucho de la cultura, marca mucho el ritual que se da acá en países como Sudamérica. El proceso fúnebre son 3 días, en Europa es mucho, entre comillas, más práctico. Yo creo que depende mucho las costumbres, pero sobre todo el hecho de aceptar, o sea, ¿por qué esperar que la persona fallezca para expresar todo nuestro afecto, todo nuestro mundo emocional? Yo creo que también hay una vertiente ahí que tenemos que tratar de analizar. Acá tenemos otro comentario de Tigman, que nos habla que en base al comentario de la señorita María Gracia, pienso que a pesar de estar lejos de nuestra familia, la misma cuarentena ya nos ha preparado por estar lejos, sienten que ya al no verlos por mucho tiempo, sienten que están ausentes en su vida, al perderlos tiene la pena, pero como que ya te acostumbraste a estar lejos. Acá te hago una pregunta, acá tenemos otro comentario de Carla Di Brenda, saludos desde acá. El duelo por la partida de un ser amado nos genera dolor, confusión, profunda pena y por ende una gran inevitabilidad. Creo que al resistirnos o sentir este dolor tan humano es donde se da el origen de la enfermedad. Por no aceptar el duelo, la pérdida, entonces mi pregunta es, para una correcta autorregulación, ¿es necesario pasar por un proceso terapéutico para poder gestionar e integrar esta pérdida y hacer un correcto cierre? A ver, Yesluy, hablemos un poco sobre el tema de autorregulación, el tema de proceso terapéutico. Creo que tú hablaste, si hiciste mención a un duelo patológico. Exacto, ¿no? Y claro que sí, hice mención al duelo patológico y es ahí cuando se necesita y se requiere una intervención psicoterapéutica, ¿bien? Nosotros definitivamente sugerimos que cuando la persona requiera orientación o está experimentando mucha confusión en aquello que está sintiendo ante una situación y que le genera dolor o que está afectando su vida, siempre es importante recurrir a los especialistas para que les brinden la orientación y la guía, ¿no? La guía para poder lograr gestionar, autorregular, todas estas experiencias y vivencias internas, ¿no? Porque la labor del terapéutica, básicamente psicoterapéutica, está orientada hacia la orientación, a la guía, también a la reestructuración de ciertas creencias que nos rigen o nos exigen a sentirnos de una forma o actuar de una forma que nos hace daño, ¿no? A reeducarnos, a aprender nuevas estrategias, a educarnos emocionalmente. Y es muy importante el trabajo, ¿no? Terapéutico. ¿Qué tan importante es gestionar nuestro duelo, permitirnos realizar un ritual simbólico para, en el caso de la persona que está experimentando la pérdida de un ser querido? Claro que recomendamos, ¿no? la intervención terapéutica. Algo que sí quería retomar un poco, Luis, era lo que hacías mención con relación a los comentarios que nos hacían con respecto a la forma en cómo expresamos el duelo, ¿no? Y cómo influye la cultura y cómo influye mucho en dónde nos desarrollamos, ¿no? Y hiciste mención al hecho de que también surge el hecho de que a veces esperamos que la persona pues fallezca como para recién sentir la falta que nos puede hacer, ¿cierto? Y como que no aprovechamos a aquella persona en vida. Creo que estamos aprendiendo hoy en día muchas cosas. Estamos aprendiendo a valorar a las personas, a valorar la vida, a valorar los tiempos. De hecho, estamos aprendiendo nuevas formas. Es cierto, ahora como que ya nos estamos
aparentemente acostumbrando, porque el ser humano es así, nos acostumbramos, nos adaptamos, a ya no estar mucho relacionándonos quizás con los familiares o con las amistades, pero esto es eventual. Nosotros vamos a, digamos, a regresar a nuestra vida, ¿no? Bueno, esperamos que regresemos a nuestra vida como era antes, y sí va a haber, y se va a sentir en algún momento la ausencia de esas personas. Como bien decías, Luis, de repente ahora no, porque quizás ya no veo a esa persona, porque quizás ya no he estado aproximada a esa persona físicamente. Pero cuando ya se vaya pasando el tiempo y se vayan recordando fechas, vivencias, y se vuelva a la normalidad, entonces sí se va a sentir esa ausencia y sí va a haber una reacción por parte nuestra, ¿no? Y se va a atravesar por estas fases, por estas etapas del duelo, ¿cierto? Tenemos, claro, Luis... Sí. ¿Me vas a hacer la pregunta? ¿Seguimos o conversamos? Sí, no, te quería comentar sobre el señor Keio Lemar, que también nos estaba haciendo una pregunta, porque como estamos hablando mucho de la forma, digamos, de la exteriorización, de la gestión del duelo, de cómo podemos exteriorizar nuestras emociones frente a ante la pérdida de un ser querido, Keio Lemar nos pregunta, ante una situación de duelo, ¿es mejor llorar, exteriorizar el sentimiento de tristeza, solo o acompañado? Yo creo que la terapia, hay un principio básico: somos seres sociales y las emociones se regulan en presencia de otra persona. Yo creo que acá hay varias creencias culturales que nos condicionan. Una primera creencia cultural es que el llorar es malo. O sea, estamos acostumbrados a catalogar las emociones desde un punto de vista moral, si es bueno o malo. Y las emociones no tienen que ver nada con comportamientos morales ni con comportamientos éticos. Hay una confusión que es un tema ya para otro programa. Lo básico es que si a mí me peñizcan, me duele. Entonces, si a mí me peñizcan, yo no me voy a poner a pensar si es moralmente válido o moralmente inválido expresar la emoción. Entonces, yo tengo que expresar la emoción. Ahora, si yo tengo ganas de llorar producto de esto y yo lo reprimo, eso tiene una factura. Porque es como que tú llenas un balde y si el balde se rebalsa y no lo controlas, pues hablando del tema de la autorregulación. Entonces, cuando se presenta una emoción, la emoción llega de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces, si yo tengo ganas de llorar, se me van a hacer 2 nudos en la garganta, se me va a hacer un agujero acá en el pecho, voy a sentir un montón de indicadores, es porque esa emoción quiere salir. Si yo la aguanto, porque tengo que ser fuerte, porque tengo que aguantar, me han enseñado culturalmente que el llorar está mal, que el expresar una emoción es sentirme débil, ahí hay un problema. O sea, si lo vemos desde un punto de vista clínico, ahora habría que diferenciar la magnitud, porque yo lo que recomendaría ahí es la emoción se tiene que expresar. Ahora, tiene que haber un contacto físico, tiene que haber un continente, y eso también lo vemos en terapia, tiene que estar el hecho de entender la emoción, el hecho de procesarla, el hecho del contacto físico. Bueno, se supone que en un contexto cerrado, donde está la pareja o el familiar directo, porque la emoción se desborda y está el abrazo, el contacto físico para poder regular. Entonces, el llanto no es malo. Yo creo que si yo me quedo con una idea de este programa es las emociones se tienen que expresar y el llorar es liberador. Yo creo que no me debo reprimir, o sea, no es que el llorar es para las mujeres, el llorar es débil, yo soy hombre, no, porque cuando uno experimenta por eso es que están las emociones, así como yo me molesto y expreso, yo lloro y expreso. Yo creo que va por ahí, yo creo que es permitirle a este amigo que nos pregunta, ¿por qué no se permite? Yo siempre le digo, si no te permites expresar, no es por una cuestión externa, es porque tienes una idea preconcebida acerca de lo que se debe de hacer. Es diferente.
Aunque también hay que mirar la personalidad, ¿no? Porque hay personas que son reservadas, que no suelen expresar o exteriorizar sus emociones frente a los demás, pero el sentirse acompañado sí es muy importante, porque somos seres sociables, necesitamos relacionarnos, sentirnos acompañados, el soporte socioemocional, y es muy liberador expresar, exteriorizar el dolor con una persona significativa, ¿bien? Nosotros en terapia incluso trabajamos con algunas técnicas como la silla vacía, incluso, ¿no, Luis Felipe? Cuando ayuda muchísimo a que la persona, es que tenemos que exteriorizar, tiene que lograrse expresar el dolor que nos está generando, ¿no? La pérdida de ese ser querido. Bien, ¿te parece, Luis, si vamos a mandar nuestro tip sobre cómo afrontar el duelo del docente de la Escuela de Psicología, Edward Sánchez Alvarado? En esta oportunidad vengo a traerles 3 importantes consejos que nos van a poder ayudar a nosotros a sobrellevar las pérdidas de aquel amigo tan cercano o del familiar tan querido que hemos tenido en estos tiempos difíciles. Primero, es importante que realicemos rituales de despedida en casa. El hecho que no hayamos podido despedirnos no significa que debemos interrumpir el proceso de duelo. En los rituales de despedida para nosotros es una oportunidad de expresar ese dolor tan grande que estamos sintiendo en ese momento ante la pérdida de alguien tan importante. Es por eso que podemos realizar estos rituales. Por ejemplo, realizar una carta de despedida en la cual nosotros podamos decirle a ese ser tan querido aquellas cosas que hubiéramos querido expresarles si hubiéramos tenido la oportunidad de despedirnos. O tal vez hacer un altar en casa, con una fotografía, elevar unas oraciones, algunos cantos, cualquier ritual que nosotros creamos conveniente que nos salga de nuestro corazón. Segundo, crear espacios de escucha. Si bien es cierto, estamos ante el distanciamiento social, hoy en día las redes sociales nos permiten conectarnos y estar más cerca. Podemos crear tal vez algún grupo de WhatsApp, alguna red social donde estemos con familiares o amigos y podamos tal vez contar experiencias gratas que hemos tenido de este ser tan querido, anécdotas o tal vez expresar cómo nosotros nos estamos sintiendo. Y tercero, y muy importante también, es el autocuidado. Debemos de vigilar bastante nuestra alimentación, nuestro descanso y sobre todo nuestra salud emocional. Hasta la próxima. Agradecemos la participación de nuestro docente, también de la Escuela de Psicología de nuestra casa de estudios, el docente Edward Sánchez. Muy buena su aportación con respecto a cómo nosotros podemos afrontar el duelo, que es justamente lo que nosotros estamos abordando el día de hoy. Luis Felipe, creo que ibas a comentar sobre una pregunta de nuestros participantes. Sí, tenemos acá 2 preguntas de Cristian Arambulú Mestones y de Aimé Ríos Plasencia. Básicamente nos preguntan sobre de esto que ha pasado en las noticias, de que en un funeral salen personas bailando, y lo otro también tiene que ver con el tema del miedo, el tema de la pérdida, el tema de aceptar de todo este proceso de un velorio. Yo creo que acá las emociones no hay que juzgarlas, las pasiones son como son, y si lo que pasa es que culturalmente hemos pensado que la muerte tiene que ser aceptada como algo negativo. Entonces yo creo que las expresiones culturales con respecto a un ritual se tienen que respetar en su diversidad, o sea, porque si no sería entrar en un tema de lo mío es mejor que lo tuyo. Yo creo que las emociones, simplemente como tú remarcas muy bien, Jesluy, son diversas, obedecen a la subjetividad, se tienen que aceptar en su diversidad, y que las personas tienen formas diversas de manifestar su ritual, su mundo emocional, dependiendo de la cultura, la formación y tantas cosas que nos condicionan socialmente. Ajá, aunque creo, Luis, yo creo que es respetar. Sí, aunque creo, Luis, que justamente el comentario del señor Cristian hace referencia al de las señoritas que bailaban, pero de una manera, o sea, distorsionando un tanto el evento de la pérdida de un ser querido, porque más que una costumbre, era como el hecho de desafiar también, ¿no? Vemos bastantes conductas de riesgo, digamos, como que ellas... Claro, ahí, claro, son cosas diferentes.
Exacto, son cosas distintas, ¿cierto? Porque ahí vemos en este caso de que las señoritas están yendo en contra, ¿no? De las reglas, de las normas, es como que desafían a la autoridad y a pesar de que no está permitido, colocaron su parlante, su música, bailaron, y esto lamentablemente, digo lamentablemente porque es observado por menores, ¿no? Y sabemos muy bien que también muchas conductas son aprendidas a través de la observación. Ellos observan y creen que, está bien, fue lo correcto, o lo ven como algo gracioso, ¿no? O como que se le celebra. Entonces, sí es muy importante cuidar mucho también el cómo nosotros, manifestamos nuestras conductas, o sea, porque ahí vemos sí, conductas de riesgo, ¿no? Porque han transgredido las normas y han puesto en riesgo y en peligro tanto el hecho del contagio, de la propagación del contagio y el tema también de que fueron grabadas por las redes sociales y todo ello, ¿no? Claro que sí, pero definitivamente cada cultura lo va a, lo van a ir expresando, ¿no? De acuerdo a su educación también, ¿no? De acuerdo al contexto. Y vemos también, Luis, para ir cerrando nuestro consultorio en vivo, la señorita Aime Ríos. Buenas tardes, yo perdí a mi padre en circunstancias muy tristes, me ha costado mucho superar mi pérdida, sin embargo, aún siento mucho temor de perder a otro ser querido. Me aterroriza la sola idea de volver a pasar por ese terrible dolor. Sigo trabajando mis emociones para poder aceptar que la muerte es parte también de la vida. A ver, un momentito. Ahora, no deseo seguir ningún ritual de duelo. Es muy doloroso pasar por todo el trance de un velorio. Creo que mi cuerpo y mi alma no lo podrían resistir. Felicidades por el programa. Gracias, Aime. ¿Qué opinas, Luis Felipe, sobre el comentario de Aime? Yo creo que para mí la idea matriz es que vivimos en una sociedad, yo siempre recalco esto, que nos prohíbe que nuestro mundo emocional se exprese. Entonces tenemos niveles y niveles. Entonces la terapia es el lugar donde yo me permito expresar abiertamente mi mundo emocional y regularlo. Entonces, si la emoción no se expresa y la emoción que viene en un proceso de cambio constante tiene que ser procesado. Así como yo me puedo pescar una indigestión por comer algo que me puede hacer mal, lo mismo pasa con las emociones. Yo puedo tener indigestión emocional, puedo tener algún tipo de problema para poder digerir las emociones. Entonces, la terapia es muy importante porque me permite aceptar, procesar, entender. Hay una pregunta ahí también de nuestro compañero Luis Carles y Rivera Trujillo. Agradecerle enormemente a la señorita Aime porque lo que ha compartido con nosotros es muy doloroso, ¿no? Es muy sensible para ella y entiendo que su situación actual no debe ser fácil, ¿no? Y le sugerimos que se permita sentir el dolor, que no huya de ello, que no lo evite, ¿no? Que es parte también de la vida experimentar este dolor o este sufrimiento. Y todos actualmente también estamos sensibles y vulnerables ante la pérdida de un ser querido. Es importante de que se permita sentirse en algún momento triste por la pérdida, ¿no? Nos comenta que ya con respecto a la pérdida de su padre lo ha venido trabajando bien y todo es un proceso, ¿no? Sugerimos de que hay que trabajar en la gestión de nuestras emociones, ¿no? Y fortalecerlas, ir aprendiendo nuevas estrategias y formas de afrontamiento, aceptar y validar nuestras emociones, que es lo más importante, ¿cierto, Luis? Completamente de acuerdo contigo, Yesluy. Sí, y terminamos, Luis, con un comentario acerca de Luis Rivera Trujillo. Yo tengo una duda que me atormenta hace mucho. Hace unas semanas falleció mi abuelo, a quien no lo veo hace algunos años. Siempre pensé que cuando este momento llegaría me dolería, siquiera un poco, pero la verdad es que no sentí absolutamente nada. ¿Soy una mala persona? ¿Es castigable que una persona no sienta nada? Yo creo que ahí el tema, no se trata de ser malo o ser buena persona. Yo creo que la pregunta se debería, ¿por qué no me permito expresar la emoción? Así es. Entonces, nosotros en terapia redefinimos muchas preguntas.
Entonces yo creo que acá que habría que hacer una redefinición, y la redefinición no se trata de que seas mala o buena persona, ese no es el hecho. El hecho es acá por qué la emoción no aflora, lo mismo que lo que tú remarcas con Aimé. O sea, nosotros como terapeutas lo que hacemos es redefinir la percepción y darle un sentido mucho más sano. O sea, si la emoción no aflora, ¿por qué no aflora? Y ahí yo no creo que sea mala persona. Yo lo que creo es que se está autocuidando, porque si la emoción aflora, claro, y ahí dice castigable. Las emociones no se castigan. Yo creo que es un mecanismo de supresión y de autodefensa que habría que entenderlo. Yo creo que parte de la terapia es, por ejemplo, en el caso de Aimé y en el caso de Luis, es por qué yo tengo estos mecanismos. O sea, qué es lo que yo consigo. Y ahí diría que, ¿por qué voy a terapia? Tendría que redefinir esas preguntas, porque no se trata de castigo, no se trata de que soy mala persona, se trata de que hay ideas preconcebidas que no me permiten a mí mostrarme más humano, mostrar mi lado más emocional, y a partir de ahí autorregularlas, como preguntó Carla. Así es, Luis. Muchísimas gracias, Luis. Y muchísimas gracias a todos los participantes. Todos los que nos pareció muy interesante. No brindemos una calificación de bueno o malo, ¿no? Permítanse sentir, y hay que redefinir mucho las experiencias que actualmente ustedes están, ¿no?, experimentando, valga la redundancia. Bueno, se nos pasó el tiempo, nos hubiéramos seguiríamos hablando, pero el reto positivo. Sí, nuestro segmento del reto positivo de la semana. Vamos a verlo, lo estamos viendo todos, es enviar un mensaje de aliento a un ser querido cada día de la semana, ¿no? ¿En qué consiste este reto positivo, Luis? Un mensajito, llamarlo, estar pendiente, abrazos virtuales, besos virtuales, caricias virtuales, ser expresivos. Yo creo que el te amo, el eres importante, el gracias, el felicitar, son gestos que a uno lo hacen sentir muy bien. El eres una persona importante, el abrazo, el beso, o simplemente llamar para escuchar. Yo creo que no tiene que haber ninguna razón para que las personas puedan expresar. Ya del hecho de estar vivos y de compartir, ya ese es un gesto que se tiene que realzar. Así es. Invitamos a todos de que puedan participar y que puedan realizar nuestro reto positivo de la semana, porque es muy beneficioso para nosotros y para nuestros seres queridos, porque ahora más que nunca todos necesitamos acompañarnos, necesitamos mucho soporte, necesitamos brindar un mensaje de aliento a aquellas personas que están atravesando por esta triste situación. Y bueno, estamos ya culminando nuestro programa. Luis, coméntame cuál va a ser el tema de nuestra próxima semana. La otra semana vamos a hablar sobre todo el tema de relaciones sociales 3.0, cómo se redefine el tema de la interacción. Vida social 3.0. Eso. Así es. Nuestro próximo programa se denomina Vida Social 3.0 y vamos a tener un invitado especial también. Muy bien. Luis, ¿algo más para despedirnos? Nos despedimos, lo dejamos. Abrazos para todos. Abrazos para todos, los dejamos con un mensaje de la psicóloga Fátima Espinosa, que nos invita a continuar con nuestro proyecto de vida, atesorando en el corazón a la persona querida que se ha ido. Agradecemos y despedimos nuestro programa. Nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Gracias. Perder un ser querido es muy traumático, es muy difícil y se vive de distinta forma. ¿Qué podríamos recomendar en este tiempo? Desde las creencias que profesamos, definitivamente se tiene que vivir un rito, se tiene que vivir una despedida. Puede ser a través de una carta que lo elabores de manera individual, pero no dejes de expresar tus emociones. Tal vez con tu familia cercana puedas, a través de las plataformas virtuales que hoy en día existen, reunirte, hacer un rezo, hacer una oración o participar de una misa según tu convicción. Permítete continuar con tu proyecto de vida, permítete continuar sabiendo que esa persona se sentiría orgulloso de ti porque has podido levantarte. Intenta también buscar una red de apoyo, de repente la familia, ¿no? En donde no solamente se hablen de las cosas tristes o negativas que se vivió en el momento de la enfermedad. Se hace feliz el hecho de poder escribir en Facebook un post para esa persona,
también está permitido si sientes que a ti te hace bien. Hay una frase muy interesante que podrías hacerla tuya también o recomendársela a los tuyos, que nos dice: sé que me harás falta, pero también sé que vivirás siempre en mí. Se trata de que te adaptes a vivir sabiendo que esta persona ya no está. Es una nueva forma de vivir, es una nueva condición de vida a la que te vas a enfrentar. Saber que ya no está más, pero ¿qué puedes hacer a partir de ello? Entonces hay que apoyarnos unos a otros en este tiempo y mantener la esperanza de que esto va a pasar. Vivamos el duelo y respetemos los tiempos también de persona en persona. Acompañemos transmitiendo la calma, saquemos toda esa empatía que tenemos y dejemos que exprese todo lo que siente. De esa manera vamos a poder elaborar el duelo y cicatrizar esta herida para que luego, cuando lo recordamos, no volvamos a deprimirnos, no volvamos a sentir síntomas que de repente no permitan o nos estanquen nuestro proyecto de vida.